Hola, hola Doramita, hoy tengo ganas de contarte una historia épica y fantástica para salir de la rutina, así que prepárate, cuidado con los spoilers. La historia comienza en una playa de Corea, donde Yu-dong, el dios de la tierra, explica que los humanos viven en un mundo y los dioses viven en otro reino, divididos en reinos de tierra, agua y aire. Estos dioses de vez en cuando son enviados al mundo humano para mantener el orden. El dios del agua está destinado a reinar el mundo de los dioses, pero para eso debe reunir 3 piedras poderosas, las cuales son protegidas por dioses guardianes en el mundo humano. Años después, en el reino divino, Habaek, el dios del agua, se prepara para reclamar el trono, por lo que el alto sacerdote le muestra la ubicación de cada piedra en la tierra. El sacerdote también le entrega el sello familiar de una familia humana que juró en el pasado servir al dios del agua. Mientras, en Corea conocemos a So-ah, una psicoanalista que trata casos de delirios con los dioses, precisamente. Luego de atender a un paciente con ese problema, su asistente, Sang-yu, le entrega unas facturas del banco, revelándonos que So-ah está en apuros económicos. Por la noche, luego de desenterrar un anillo de diamante que le regaló un antiguo pretendiente, So-ah le pide un deseo a una estrella fugaz, la cual resulta ser Habaek, quien al aterrizar deja inconsciente a la mujer. Segundos después, So-ah se despierta desorientada y sin rastros de su anillo. Luego, ambos se encuentran otra vez en una plaza donde Habaek se revela como el dios del agua, así sin más. Por supuesto, So-ah no le cree, señalando que sufre de delirios de grandeza. Sang-yu llega a los segundos y al ver al joven dios le entrega una tarjeta del consultorio de su jefa. Pobrecito, creen que está loquito. Al día siguiente, en un banco, So-ah trata de obtener un nuevo préstamo, pero su petición es ignorada por la contadora, quien se reúne con el CEO de un resort, Hu-ye. Molesta, So-ah interrumpe su encuentro reclamando ser atendida. Ante esto, Hu-ye se ofrece a tramitar su préstamo, alegando que solo era un acto bondadoso de su parte. Yo quiero la suerte de esa chica. Pero lamentablemente esto no se concreta, ya que pierde el apoyo de Hu-ye luego de que Sang-yu cometiese una imprudencia con el auto del millonario. Por eso, So-ah se dirige a un terreno perteneciente a sus antepasados para intentar venderlo. Para su sorpresa, se encuentra con Habaek y su ayudante, Su-ri, quienes estaban viendo un portal al reino de los dioses justo en ese lugar. Al ver que ella es la dueña, el dios la reconoce como una descendiente de la familia humana que juró servirle. Pese a seguir creyendo que este sufría de delirios, So-ah acepta llevarlos en su auto. En el camino, el auto se queda sin gasolina, y mientras esperaban por la ayuda, Habaek vuelve a decirle que él es el dios del agua, señalándola como su sirvienta. Y en medio de esa discusión, ven a un jabalí rabioso, por lo que se esconden en el maletero del auto, donde So-ah abraza a Habaek del miedo. Tras esto, Su-ri llega con gasolina, así que retoman el camino de regreso a la ciudad. Al llegar a su destino, Habaek besa por sorpresa a So-ah para que acepte su destino como su sirvienta, lo cual la deja atónita. Y al volver a su casa, So-ah ve los recuerdos del beso a través de un espejo. Al parecer, el dios se había metido en su cabeza gracias a esta interacción. Después, al día siguiente, mientras conoce el mundo humano, Habaek se fija en una competición de patinetas de skate. Sin pensarlo mucho, decide participar, sorprendiendo a todos con sus piruetas y destreza. Y a mitad de un salto logra divisar a So-ah entre la multitud. Apenas se vio descubierta, la mujer emprende la huida. Minutos después, a orillas de un lago, So-ah recuerda un trauma de su pasado, por lo que siente aversión hacia el agua. Y luego, al llegar a su consultorio, es recibida por Sang-yu, quien le advierte que aumentaron la renta y que si no la pagan cuanto antes serán echados del consultorio. Al salir a la calle, la psicoanalista es sorprendida por Habaek exigiéndole que debe darle refugio en su casa junto a Su y que debe proveerles de algo que los humanos llaman dinero. Creyendo que los dos son unos lunáticos, So-ah los amenaza con llamar a la policía si vuelven a aparecer. Tras ese momento, Habaek recibe consejos de Su para tratar de recuperar sus poderes, cuando de pronto se topan con Heol-rin, el dios de la codicia que también bajó a la tierra en busca del dios del agua. Sin previo aviso, Heol abraza a Habaek,
robándole un beso y dándose a la fuga antes de que éste pueda siquiera reaccionar. Por su parte, Soo-ah se reúne con el encargado de la renta de su consultorio, quien le indica que solo está siguiendo órdenes del presidente Shin, dueño de la propiedad. De inmediato se dirige a la oficina de este anciano, encontrándolo negociando con Hoo-jae, quien termina viendo cómo Shin humilla a la chica por no poder pagar la renta. Mientras sale del edificio, Soo-ah se da cuenta de que puede escuchar los pensamientos de las personas. Y ahora volvemos con Ha-baek, quien está lidiando con una inmensa hambruna producto del beso con Hae-rin. Casualmente, este se termina cruzando con Bong Yeol, un paciente de Soo-ah que cree en los dioses, identificando a Ha-baek como uno de ellos, o sea que no está loco, tiene la razón. Enseguida, le prepara un banquete de comida mientras que le toma fotos subiéndolas a Instagram. Gracias a eso, Soo-ah logra encontrarlos en un parque, pues se siente responsable de la actitud de su paciente. Trata de establecer entonces contacto con Bong, pero está muy consternado por su conversación con Ha-baek. En un arrebato de furia, le grita a Soo-ah que nunca ha hecho nada por ayudarlo. Esto da paso a un flashback de hace 14 años en el que vemos a un adolescente Soo-ah llamar a su padre. Como nunca le contestó, y presa de la absoluta tristeza, se tira hacia un lago debajo de un puente. Pero, tras unos segundos de inconsciencia, algo la impulsó desde abajo salvando su vida. Y así es como entendemos ahora de dónde proviene su fobia. De vuelta al presente, Bong se tira a un lago, mientras que Soo-ah es incapaz de rescatarlo por su pánico al agua. Pero Ha-baek es quien termina lanzándose al lago, trayendo de vuelta a Bong. Tras esto, Soo-ah lo abraza en agradecimiento. Después, al día siguiente, la protagonista comienza a escuchar los pensamientos de los animales. Y por eso llama a Jun, quien es su profesora de psicoanálisis y además es medium. Por esto termina comentándole que esas alucinaciones pueden deberse a algún remordimiento interno. Debido a ello, decide ofrecerle ayuda profesional a Ha-baek y dejar de tratarlo como un lunático. Por la tarde, visita el castillo inflable a orillas del lago, el cual el dios usa como refugio, y allí ofrece arreglarle una cita con Jun, pero Ha-baek se mantiene firme en solamente hablar con Soo-ah. Pese a su buena acción, la chica sigue escuchando voces, descuidando su trabajo y aspecto. Estaba teniendo un episodio de alucinaciones cuando de pronto escucha a Ha-baek diciéndole que debe aceptarlo o se enfrentará a más dificultades. Regresando con el mismo Ha-baek, este ve a Murra, la diosa del agua, en un anuncio televisivo de la ciudad. Para obtener información de ella, el dios se dirige al consultorio de Soo-ah, pero ya está cerrado porque es de noche. Mientras, Soo-ah está en un evento benéfico organizado por Hoo-jae, donde espera obtener donaciones para su consultorio. Sin embargo, la psicoanalista comienza a sufrir efectos secundarios de la maldición de Ha-baek, mencionando en voz alta sus verdaderos pensamientos. Esta enseguida trata de alejarse, pero es interceptada por Ha-ya, una antigua compañera de la escuela de medicina, ahora convertida en una vanidosa actriz que desea humillarla. ¡Qué mala suerte! Y cuando comienza a hablarle de su padre, Soo-ah estalla de furia, gritándole sus verdades en su cara. En la salida, la joven se termina topando con Ha-baek, quien le deja en claro a Ha-ya que no se meta con su prometida. Tras eso, el joven pide un taxi y se van juntos. Durante el camino, Soo-ah recuerda cómo hace 14 años su padre se fue de la casa con el objetivo de mejorar al mundo, pero dejando atrás a su familia. La chica logró perseguir su taxi hasta un puente, donde se tiró segundos después. Esta mujer sí que tuvo una vida como difícil, ¿no? Como sea, al llegar al refugio, Ha-baek le exige a Soo-ah que le compre un teléfono como compensación. Con el dispositivo, el dios puede seguirle el rastro a Murra. Mientras aprendía a usarlo, Ha-baek le asegura a Soo-ah que cuando recupere sus poderes, la recompensará por sus servicios. Y al día siguiente, la protagonista lleva a Ha-baek a un hotel donde se hospeda Murra. Tras unos minutos de búsqueda, el dios logra encontrarla en medio de un rodaje, aunque los guardaespaldas le impiden acercarse. Sin embargo, al ver que anda con Soo-ah, Murra ordena que se detengan, propinándole una bofetada a Ha-baek. Ante esto, Soo-ah le señala como una loca, dejándole su tarjeta del consultorio como una despedida. Segundos después, Murra llama por teléfono a Bo-ryun, dios del aire residido en Shanghái, notificándole que Ha-baek también está en la Tierra y con una vulgar humana.
Por su lado, Suha obliga al dios a asistir a una sesión con Yu, cuyos métodos obviamente no surtieron efecto alguno en él. Sintiéndose traicionado, Habaek le recrimina esto a Suha, indicándole que ya no es su sirviente. Y en su camino de salida, Suha es secuestrada por un hombre, quien la lanza de la azotea. Apenas vio esto, Habaek logra recuperar sus poderes, lanzándose a su rescate. Y menos mal. Después, en la noche, Suha despierta en el refugio de Habaek sin creer lo que acaba de pasar. De inmediato, sale corriendo hacia el estacionamiento, temerosa del dios, quien aparece con las llaves de su auto. Después de aquella impresión, termina reconociendo de que no son malvados, entonces Suha acepta recibir a Habaek y a Su en su casa. Y estos le dejan claro que no reporte con la policía el reciente intento de homicidio, pues es asunto de dioses. Al llegar a su hogar, Suha les prepara la terraza como su nuevo refugio. Y al día siguiente, Su le cuenta a la psicoanalista que su jefe debe conseguir 3 piedras sagradas protegidas por los guardianes divinos. Luego, Suha se encuentra con Habaek bañándose en la terraza, quien le deja claro que debe seguir ayudándolo porque volvió a perder sus poderes, además de que ese fue el juramento de sus antepasados. Al mismo tiempo, en su empresa, Hoo-jae se fija en nuevos terrenos para su futuro proyecto, interesándose en el de Suha. Mientras, en su trabajo, Suha le pregunta a su asistente si sabe de alguien que la odie y quisiera hacerle daño, pero este solo le menciona a personas que odiaba en su infancia por tonterías de niños. Y más tarde, sale con Habaek para mostrarle el mundo y la rutina de los humanos. En eso se detienen a comer en un restaurante donde el dios se fija en que ella no toma agua fría. Por esto, le deja claro que debe gustarle el agua si quiere estar con él. Después, cuando se despide de Suha, el dios acepta reunirse con Mu-Ra, a quien le pide su piedra sagrada. Sin embargo, la diosa se niega a darle la reliquia, pues es un dios sin poderes. Por su parte, Suha se reúne con Hoo-jae para negociar la venta de su terreno, pero al escuchar que le pagarían 7 veces su valor, cae presa del pánico, yéndose del lugar. Al salir se reencuentra con Habaek. A los segundos, Hoo-jae aparece dispuesto a retomar la negociación, haciéndole un gesto familiar a Habaek, a quien se le hace conocido su rostro. Por la noche, Suha invita a Sang-yu a un bar para emborracharse juntos en celebración de la próxima venta del terreno. Ya al día siguiente, Habaek acepta ser un guardaespaldas de Mu-Ra para ganarse su confianza, aunque tener que lidiar con sus fans alocadas es una tarea casi imposible incluso para un dios. Y por ello, luego de un primer día de trabajo muy agitado, Mu-Ra termina despidiéndolo, además de negarse de verlo como su futuro emperador. Tras eso, Habaek obliga a Suha a llevarlo de paseo, alegando que quería liberarse del estrés. Bienvenido al planeta Tierra, amigo. Al detenerse en un estacionamiento cercano a un campo, Habaek ve a un hombre que los ha estado vigilando desde hace unos días manipulando el auto de Suha, aunque decide ignorarlo, pues sus poderes aparecen cuando Suha necesita ayuda. Luego de unas horas de relax en el campo, Habaek se ofrece a conducir de regreso y termina lidiando con las fallas que el hombre sospechoso provocó, aunque la aceleración se queda trabada, dirigiéndolos a un túnel con un camino del otro lado. De inmediato, Habaek salta por la ventana superior junto a Suha, creando una cápsula de agua que lo salvó de la caída, mientras que el auto explota a lo lejos. Tras eso se dirigen a la comisaría, donde tienen retenido a Sang-chul, el hombre que saboteó su vehículo, quien fue detenido gracias a las cámaras de seguridad. Al verlo, Suha lo reconoce como un conductor que chocó contra ella días antes. Resulta que Sang-chul también le reveló a la policía que intentó matar a Suha tirándola de un edificio y que Habaek no es humano, pero obviamente los agentes no le creen nadita. Al regresar a casa, la protagonista le prepara comida a Habaek en agradecimiento, pues seguía hambriento por culpa del dios de la codicia. No obstante, su intento de cocinar resulta todo un fracaso, por lo que le enseña programas de cocina a Habaek, quien de inmediato empieza a cocinar como todo un chef. Y por la noche, Suha le revela al dios que Sang-chul trató de contactarla por varios días, pero nunca le atendió. Y así como le pasó con Bong, la psicoanalista cree que falló en su trabajo, derivado en la ira de Sang-chul. En respuesta, el dios la motiva a replantearse su vida y sus metas, momento en el que ella le agradece por sus sabias palabras.
Ya por otro lado, Murra y Bo-ryum se reúnen para hablar de Suha, ofendidos de que un dios se fijase en una humana como ella. Y al día siguiente, cuando Habaek se niega a revelarle la identidad de una persona que lo acaba de llamar, Suha deduce que la dirigió a ese accidente en el túnel a propósito, solo para recuperar sus poderes. Pese a esa acusación, Habaek no tiene tiempo para discutir, así que se va apresurado en un taxi. Y de pronto la protagonista se sube al vehículo, decidida a acompañarlo para saber toda la verdad. Entonces llegan a un edificio donde son recibidos por Bo-ryum, a quien Suha reconoce como un antiguo compañero de estudios, desmayándose al instante. Más tarde, en su casa, Habaek le revela a Suha que su anillo de diamante que le regaló Bo-ryum en el pasado no era de amor, sino de amistad, pues se lo dio a muchas chicas más. Por esto, le indica que jamás debe hablar con ese dios engañoso. Pese a esa advertencia, Bo-ryum se aparece en el consultorio de ella al día siguiente, llevándosela secuestrada en su auto mientras que Habaek trata de alcanzarlos. Con sus poderes, Bo-ryum impulsa el auto hasta un puente, donde le asigna a Suha una misión para hacer que Habaek se olvide de las piedras. Sin embargo, ella se mantiene leal a su dios. A los minutos, dicho hombre aparece con ayuda de Murra, a quien logró convencer de que Bo-ryum es un peligro. Y Bo-ryum, apenas ve al dios del agua, lanza a Suha al otro lado del puente, amenazando con destruir el suelo debajo de ella si Habaek no muestra sus poderes. Ante esto, el dios aclama que perdió las piedras y por eso está armando tal espectáculo. De inmediato, Murra confirma su teoría, señalando que le dio su piedra a Bo-ryum, quien deja en paz a Suha solo para recibir un puñetazo de Habaek. Luego, en privado con Murra, Bo-ryum le confiesa que perdió las piedras a propósito porque disfruta ver sufrir a Habaek, pues siempre fue un dios demasiado mimado. Y por la noche, Suha visita la tumba de su madre, donde se desahoga de todas las penurias que le están sucediendo a causa de un juramento de sus ancestros. Y, al regresar a su casa, le exige a Habaek que le conceda el deseo de ver a su padre, quien lleva años sin dar señales de vida. Al verla tan afectada, Habaek le promete que la protegerá de ahora en adelante, y que más nunca pondrá su vida en riesgo por un asunto de dioses. Ajá, ¿y el deseo del papá? Whatever. Más tarde, Murra y Bo-ryum se reúnen con el dios del agua para contarle que la tercera piedra pertenece a Yu-dong, un dios con el que perdieron todo contacto. Pese a eso, puede encontrar la ubicación de las piedras con el mapa que el alto sacerdote le dio, aunque lo terminó perdiendo en su llegada. Por eso, Habaek se dirige al lugar donde aterrizó en el mundo humano. Sin embargo, no logra encontrarlo ahí. Tras eso, Suha le pregunta que qué pasaría si no encuentra todas las piedras, una posibilidad que el dios no quiere ni siquiera imaginar, pues el reino del agua no puede existir sin él. Es decir, fin del mundo. Minutos después, la joven se presenta en el consultorio espiritual de Jun, quien le presenta a Heol-rin, un supuesto gurú que le dará todas las respuestas. Sintiendo que algo andaba mal, Habaek entra, encontrándose con su odiado enemigo, quien emprende la huida no sin antes tocar a Suha. Y tras una intensa persecución, Heol-rin se lanza de una azotea, convirtiéndose en cenizas al caer al suelo. Esto empeora la condición de Habaek, por lo que Suha le pregunta si el juramento con su familia puede ayudarlo a romper esa maldición. Por esto, el dios le cuenta la historia de una antepasada suya que traicionó a los dioses, y desde entonces su familia tiene una deuda eterna con ellos. Luego, en el auto, le revela a la chica que hizo añicos el contrato de su terreno, pues le pertenece a los dioses. Molesta, Suha le confiesa que estaba disfrutando su presencia, pero que ahora se siente como un peón al que están usando a su antojo. Esto deja sin palabras a Habaek, quien no sabe cómo pedirle disculpas. Tras esto, Suha se va a pie, llamando a Hu-ye para redactar un nuevo contrato cuando de pronto un camión se dirige a toda velocidad a donde está ella. Pero Bo-ryum es quien aparece salvándola del camión. A continuación, el dios del aire pregunta por qué estaban discutiendo, a lo que ninguno quiere responder. Poco después, Suha se presenta en la granja de Hu-ji, quien le indica que debe pedir permiso a la compañía para hacer un nuevo contrato. Sin embargo, invita a la mujer a acompañarlo en sus labores de jardinería, pues está interesado en ella. Más calmada, la joven regresa a su casa y le confiesa a Habaek que las cosas que dijo no eran en serio, pero el dios responde que sabe que está mintiendo. Y al día siguiente, Hu-ji llama por teléfono a Suha, mientras que Habaek la mira sin poder ocultar sus celos, sobre todo porque insiste en vender el terreno de los dioses.
Luego vemos una escena con Javaek visitando junto a Murra el terreno donde está el portal de los dioses, a espaldas de Borrium. Resulta que en ese lugar, los dioses lanzaron las 3 piedras sagradas y ahora Javaek está buscando pistas de Yu Dong. Y en eso encuentran una piedra manchada de sangre humana, dejándolos con la incógnita de qué habrá sucedido ahí. Al mismo tiempo, Suha está reunida con Hu Ji firmando el contrato pese a escuchar la voz del dios del agua diciéndole que no lo haga. Tras eso, sale junto al ejecutivo del edificio y en ese momento llega Javaek, viéndolos con melancolía desde el auto de Murra. Y a unos pocos metros, ahí mismo Huye le confiesa su interés a Suha, quien lo rechaza cordialmente, argumentando que no quiere una relación por los momentos. Y al volver a su casa se encuentra con Javaek esperándola, quien le anuncia que debe regresar al reino del agua. Y luego de que ella se fuera, el dios llama por teléfono a Murra, diciéndole que tiene un presentimiento de a quién le pertenece la sangre en la piedra. Minutos después, se dirige hacia la protagonista, dejándole claro que vender su terreno es muy peligroso, argumentando que ni un dios puede proteger ese lugar. Al día siguiente, Borrium y Murra se presentan en una reunión clandestina de dioses menores en la Tierra, donde encuentran a Heolrin, a quien se llevan secuestrado para sacarle información sobre la roca manchada, pues es casi tan viejo como el alto sacerdote. Murra, dejando atrás a Borrium porque lo hizo molestar, lleva a Heolrin ante Javaek, quien confirma sus sospechas cuando el dios de la codicia señala que la sangre de la roca le pertenece al mismo ser en quien Javaek estaba pensando. Ajá, ¿y nos van a decir quién es? Bueno, enseguida el dios interrumpe una cita de Suha con Huji, a quien le susurra que sabe lo que hizo en el portal de los dioses. Eso da paso a un flashback en el reino divino, donde el alto sacerdote le explica a Javaek y sus compañeros que hay dioses que toman un cuerpo humano para procrear con esa raza, creando a semidioses. Y de vuelta al presente, el dios del agua señala a Huji como un semidios, argumentando que la sangre en la roca era suya. Confundido, el ejecutivo huye a su oficina, negándose a dar explicaciones. A continuación, Javaek le dice a sus compañeros dioses que tiene el presentimiento de que Huji tiene algo que ver con la desaparición de Yu Dong. Ya por la noche, para despejar sus dudas, le pregunta a Suha si tiene una relación con este ejecutivo, a lo que ella responde aclarando que solo son amigos. Luego de llevar a Javaek a un parque de atracciones, la joven le pregunta por qué se comportó de esa manera con Huji, interrogante que el dios contesta exclamando que le estaba dejando claro que Suha es su mujer, y a lo lejos se revela que el semidios los estaba espiando en ese momento. Al día siguiente, en su consultorio, Suha se ruboriza viendo los boletos del parque y recordando las palabras que Javaek le dijo. Sus pensamientos son interrumpidos por Huji, quien llega sin previo aviso solicitando una cita psicológica. En eso, el semidios confiesa que no sabe quién es su madre y que su padre lo encerró cuando era niño acusándolo de ser un monstruo, hasta que un día lo expulsó del reino divino, siendo lanzado al mundo humano a través del portal divino del terreno de Suha, donde manchó una roca con su sangre. Por fortuna, fue encontrado por la esposa del señor Shin, quien lo adoptó como un hijo dándole su apellido. Cabe destacar que si bien esos son los acontecimientos reales, Huji usó algunas metáforas para que Suha no se entere de su condición de semidios. Sin embargo, Borrium y Murra aún lo ven como una amenaza, así que apenas el semidios sale del consultorio, Borrium sabotea el auto de forma remota para que lo atropellara. Sin embargo, la diosa logra evitar esta tragedia, argumentando que aún no están seguros si su objetivo es un semidios, pues tienen prohibido matar a los humanos. Por su parte, Javaek intercepta a Huji en su granja, donde comprueba que el semidios tiene en su cuerpo una marca de Yu Dong. Y cuando parecía que iba a iniciar un conflicto entre los dos, aparece Min, la pequeña vecina ciega de Huji, apaciguando el ambiente, y menos mal. Al anochecer, Suha sufre de un ataque de frustración mientras cocina, recordando a su difunta madre. Así que al verla en ese estado, Javaek acepta acompañarla a la tumba de esta, donde la mujer le rinde sus respetos. Tras eso, ella le cuenta que su padre las abandonó por sus sueños de cambiar el mundo, por lo que su madre cayó en el alcohol y paulatinamente falleció. También le cuenta cómo intentó quitarse la vida, pero cuando se lanzó al agua, su instinto hizo que aprendiera a nadar, salvándose de un fatídico destino, pero dejándole un trauma.
Al escuchar todo eso, Habaek recupera una fracción de sus poderes, invocando unas luciérnagas azules que le suben el ánimo a Su-ah. Este grato encuentro sanó el conflicto que había entre los dos, acordando dejar de lado sus diferencias. Y por esto, Su-ah le pregunta a Su si vender el terreno afectará el destino de Habaek de convertirse en emperador, a lo que el ayudante responde que en el pasado, Bo-ryum trató de usurparle al dios del agua su puesto. Esto la preocupó lo suficiente como para reunirse de nuevo con Hu-ji para que detengan de forma temporal la venta de esta propiedad. Por eso, minutos después, Bo-ryum llama a Hu-ji para que se reunieran, usando a Min de por medio para atraerlo. Y cuando el semidios llega, Bo-ryum envía a la niña a su casa sin hacerle daño alguno. Acto seguido, le aclara a Hu-ji que quiere llevar las cosas en paz por deseo de Murra, aunque lo sigue despreciando por su ascendencia. Convencido, el semidios les cuenta que cuando cayó a la tierra, se cruzó con Yu-dong y justo en ese momento un rayo impactó sobre la espalda de este último, quien al tocar a Hu-ji le dejó una marca en el pecho. Por otro lado, Habaek descubre que su mapa perdido está en el bolígrafo de Su-ah, producto de haber caído sobre ella cuando llegó al mundo humano. El mapa los guía hasta un bosque donde está Yu-dong, quien parece no recordar nada de su pasado como dios y tampoco tiene poderes. Enseguida, Habaek lo lleva ante Bo-ryum y Murra para tratar de sacarle información de las piedras sagradas, pero sus intentos son en vano. Luego, en privado, Murra le advierte a Habaek que debe cortar lazos con Su-ha cuanto antes, pues pronto deberá volver al reino divino, aunque en realidad la diosa está enamorada de él, y dijo esto debido a un pequeño ataque de celos. Tras eso, el dios del agua visita a la protagonista, quien lo abraza con cariño mientras que llora, sabiendo que pronto la va a tener que dejar sola. Por otro lado, Hu-ji comienza a manifestar sus poderes, por lo que recibe la visita de Yeol-rin, revelándonos que era su guardián cuando estaba encerrado en la cueva, pidiéndole perdón por haberlo abandonado, pues tuvo que huir por meterse en problemas con el reino del agua. Y a la mañana siguiente, Habaek ayuda a Su-ah a organizar su casa. Y cuando terminan, se acuestan en el suelo, donde el dios se acerca mucho a ella, argumentando que no lo intente seducir, aunque claramente era él quien estaba haciendo eso. Por la noche, Hu-ye espía a la pareja, mientras que Yeol-rin le mete ideas en la cabeza diciéndole que ella debería ser su sirvienta. Y al otro día, Bo-ryum acompaña a Murra a uno de sus rodajes en un resort de Hu-ye, donde al cruzarse con el semidios, Bo-ryum lo señala como el culpable de la amnesia de Yu-dong. Tras eso, Murra regaña a su compañero por su actitud arrogante, alegando que Habaek decidiría qué hacer con Hu-ye. Al llegar a su oficina, este se da cuenta de que el terreno de Su-ha es el mismo en el que fue echado a la tierra. De inmediato se dirige a ese lugar, despertando sentimientos negativos enterrados en su subconsciente. Cuando Bo-ryum llega a confrontarlo, el semidios lo amenaza diciéndole que se prepare para la destrucción, confirmando que le hizo daño a Yu-dong bajo el argumento de que odia a todos los dioses. Uy, esto se puso bueno. En la siguiente escena, Hu-ye se encuentra con Habaek, a quien le deja claro que está interesado en Su-ah, no en el portal divino. De inmediato, el dios del agua se dirige hacia Su-ah, anunciándole que debe partir al reino divino dentro de poco, pues Yu-dong está a punto de recuperar su memoria. Para despedirse, le roba un beso, a lo que ella accede cayendo ante sus encantos. Y luego, el dios se dirige a la oficina de Bo-ryum, donde Yu-dong les cuenta cómo fue su vida cuando creía ser humano. Por fortuna, no perdió su piedra sagrada, dándosela a Habaek, quien logró reunir las otras dos mediante el mapa. Después, Yu-dong les cuenta que Hu-ye sí le causó su amnesia, pero que no fue intencional, solo estaba asustado. El único que no estuvo para escuchar esa revelación fue Bo-ryum, y al día siguiente, Su-ah se presenta en la oficina de Hu-ye, quien logra acordar la cancelación de la venta de su terreno. Y para pagar los costos que ese trámite suponía, el ejecutivo le propone trabajar en su empresa como psiquiatra tanto de él como de sus empleados. No obstante, esto molestó al otro beneficiario de la compra del terreno, el señor Shin, quien escucha quejas de su hija Ha-ya, pues ella deseaba una propiedad en esa región. De inmediato, Ha-ya se dirige al consultorio de Su-ah, expresándole su confusión por cancelar el contrato, aunque termina siendo echada por Jun. Tras eso, la protagonista empieza a desahogarse con este sobre su situación sentimental con Habaek, aunque nunca mencionó como tal su nombre, sino que utilizó metáforas para no revelar toda la verdad.
Ya por la noche se encuentra con el dios esperándola en su casa, acordando pasar una noche paseando en la ciudad como hacían antes. Y al siguiente día, Yu-dong nota que Jaba-ek no está entusiasmado de consumar su destino, denotando que se encariñó mucho con los humanos. Mientras, en el estacionamiento de su empresa, Hoo-jae es atacado por Bo-ryung de forma remota, aunque esto solo sirvió para despertar los poderes oscuros del semidios, quien estaba a punto de atacar a unos empleados hasta que Heol-rin lo detiene. Y más tarde, los dioses se reúnen en un restaurante, donde Bo-ryung provoca a Jaba-ek diciéndole que Su-ah logró convencer a Hoo-jae de cancelar la compra del terreno, alegando que tenían una relación. Con esto, el arrogante dios trata de obtener su permiso para acabar con el semidios, pero Jaba-ek se va sin emitir palabra alguna, recordando que Hoo-jae le dejó en claro que deseaba a Su-ha. Así que para despejar su mente, el dios del agua decide invertir su tiempo en ayudar a los humanos en sus actividades rutinarias, e incluso gana algo de dinero con el que compra unas tazas para Su-ha. Cuando se las entrega, le muestra fotos de las labores que hizo durante el día, algo que termina sorprendiéndola para bien. Y por la noche, Su-ah recibe a Hoo-jae en su consultorio. Este llega algo borracho, así que termina cayendo dormido en un sillón. Pero en eso, la mujer se percata de que está sufriendo de fiebre, por lo que intenta abrir su camisa para echarle agua. Apenas siente ese movimiento, el semidios se despierta, la toma y la acorrala en el sillón. Y justo en ese momento, Jaba-ek entra en el lugar. ¡Upsi! Al ver esa situación, el dios empuja a Hoo-jae, quien le planta la cara con la intención de usar sus poderes, pero Su-ah logra calmar el ambiente. Apenas el ejecutivo se va, Jaba-ek la confronta pensando que estaba teniendo una aventura con él, a lo que esta responde indignada que no tiene nada que reclamarle pues no están en una relación tampoco. Sin embargo, su intención al decir eso era distinta, ya que estaba protegiendo sus sentimientos porque Jaba-ek se iría pronto. Pues ni modo. Al día siguiente, Su-ah se encuentra con Jaba-ek en su consultorio, quien se quedó encerrado desde la noche pasada. Aprovechando la ocasión, el dios le confiesa su amor por ella, agradeciéndole por todos los momentos reconfortantes que han vivido desde su llegada al mundo humano. Pese a esas bonitas palabras, la joven rechaza darle una nueva oportunidad, pues todavía estaba lastimada por haber roto varias veces su promesa de protegerla. Mientras tanto, Shin y Ha-ya se reúnen con Hoo-jae para pedirle explicaciones de la compra cancelada del terreno. A esto, el ejecutivo aclama que comprará una propiedad en otro lugar mejor, manteniéndose firme en su decisión. De pronto volvemos con Jaba-ek, quien decide pasar su mal de amor en un bar. A los segundos, Bo-ryung aparece, hablándole de su amistad del pasado con Su-ah, solo para fastidiarlo. Objetivo que logra con éxito cuando Jaba-ek se pasa de copas, saliendo a la calle borracho, donde es hostigado por unos pandilleros. Luego de grabar el inicio de la pelea entre ellos, Bo-ryung se entromete, sacando al dios de ese conflicto. Y luego de esto, deja al alcoholizado dios en la casa de Su-ah, quien lo carga a duras penas hasta una sala, donde caen al piso. Y en medio de su mareo, Jaba-ek la toma de la mano. Por otro lado, Murra le expresa a Bo-ryung su descontento con la decisión de Jaba-ek de irse o quedarse en el mundo humano, a lo que su compañero dios responde que solo está pasando sus últimos días de relajación. A la mañana siguiente, Su-ah le sugiere a Jaba-ek todas las cosas que desea que le conceda cuando sea emperador de los dioses. Ante esto, el dios responde que no podrá cumplirle esos deseos porque son muy superficiales, aclarando que solo puede cumplir uno y tiene que ser verdadero, que provenga de su corazón, no de su vanidad. Por otro lado, Murra descubre en el teléfono de Bo-ryung un video de Jaba-ek borracho confesando que quiere vivir con Su-ah, algo que despierta completamente su furia. De inmediato, la diosa se presenta en la casa de la protagonista, secuestrándola con sus poderes de teletransportación. Si una mujer celosa es peligrosa, imagínense una diosa. Después de secuestrarla, Murra comienza a narrarle la historia de su antepasada, Nak-bin, mientras vemos un flashback en el reino divino. Resulta que Nak fue enviada a los dioses como un sacrificio, pero Jaba-ek se enamoró de ella. Tomando provecho de ello, Bo-ryung le prometió a la mujer que le daría vida eterna si lograba distraer a Jaba-ek para que pueda robarle sus poderes. Sin embargo, el dios acuático descubrió sus planes de traición, encerrándola en una cueva en el reino de aire.
Luego, llegado el día de su juicio, Nak es obligada a sumergirse en el mar, muriendo ahogada ante la mirada de los dioses. Pero Wang Mo, la madre de Habaek, no tuvo suficiente con eso, amenazando al hermano y al sobrino de Nak, quienes le prometieron servicio eterno con tal de que se les perdonase la vida. Al escuchar esta historia contada por Mu-Ra, Su-ha no muestra resentimiento alguno por lo que hizo su antepasada, pero la diosa le aclara que su verdadera intención al contarle este relato es que convenza a Habaek de volver al reino divino. Cuando regresa a su casa, se encuentra con un Habaek asustado, quien le dice que no se fije en lo que Mu-Ra le haya contado. Pese a eso, la joven le recomienda volver al reino divino, algo fastidiada de que tenga que servirle por los errores de Nak. Y esto parece surtir efecto al día siguiente, cuando el dios del agua le indica qué hacer con sus pertenencias cuando se vaya. Asimismo, le dice perdón por las veces que le falló en el pasado, esperando una respuesta emotiva, pero Su-ha, guardándose las lágrimas, le asegura que estará bien sin él. Bueno, minutos después de esas hirientes palabras, el dios se dirige al portal divino y tras unos segundos de incertidumbre, decide cruzar al otro lado. Más tarde, Su-ha atiende a Hu-ye para una cita psicológica, en la que se piden disculpas mutuamente por el altercado con Habaek hace unas noches, y en medio de esta charla, el ejecutivo la sorprende invitándola a salir. Sin más opción, ella acepta, yéndose a un lujoso restaurante, donde son vistos por Mu-Ra y Bo-ryum, quien se va molesto por la presencia del semidios. Ya supéralo. Al regresar a su casa, Su-ha lidia con sus recuerdos con Habaek, en quien no deja de pensar con cada elemento que él usaba en su hogar. Cayendo ante sus impulsos, la mujer rompe a llorar dolida porque su dios se fue. Ahora sí. Y bueno, al otro día, luego de atender a un paciente, ve un espejismo de Habaek, quien la motiva a seguir adelante con su vida y no prolongar más su sufrimiento. Por otro lado, Mu-Ra visita la oficina de Hu-ye, pidiéndole que se enamore de Su-ha para terminar de romper su lazo con Habaek. Y regresando con esta, vemos que está lidiando con unos empleados de Shin que están desalojando su consultorio, pues nunca pagó la renta. En eso, el representante de Shin le anuncia que Ha-ya fue quien insistió en su desalojo. De pronto, Bong aparece, ordenándole a los hombres que se detengan, iniciando una pelea que los llevó a todos a ser encerrados en la comisaría. Por fortuna, Hu-ye sacó a Su-ha de ese aprieto, aunque se muestra muy insistente en llevarla a casa. Ante esto, ella decide volver a pie, no obstante el semidios se mantiene a tan solo unos pasos de ella para verificar que llegase sana y salva. Pero, justo cuando llega a la calle de su casa, Su-ha se encuentra con Habaek esperándola, corriendo a abrazarlo. Y, unos metros atrás, Hu-ye ve esta escena yéndose muy desilusionado. Al finalizar el abrazo, Habaek le recuerda a Su-ha su advertencia. Una vez que se enamore de él, no habrá manera de deshacerlo. Resulta que Su también regresó al mundo humano, informándole a Su-ha que le encargaron otra misión en la Tierra a Habaek. Acto seguido, le explica que en su regreso al reino divino, el dios del agua se había comportado de forma errática, por lo que el alto sacerdote lo envió de nuevo al mundo humano para que comprenda el significado de convertirse en emperador. Minutos después de esto, mientras veía cómo estaba su antigua habitación, Habaek abraza a Su-ha, aclamando que no le importa realizar su misión, pues solo regresó porque a ella no le estaba yendo bien. Tras eso, ambos se besan, reavivando la chispa de su amor. Después, al día siguiente, la mujer le pide al dios que muestre sus poderes, pero para su sorpresa, no los tiene otra vez, pues el alto sacerdote fue muy claro en que debía vivir como un humano. Sin embargo, tanto Habaek como Su anuncian que sí tienen un poder especial, mostrando orgullosamente su licencia de conducir y su tarjeta social respectivamente, por lo que ya no son ilegales del todo. Pues qué poderes de mientras en la casa de Mun-Ra, Bo-ryum le estaba visitando como de costumbre hasta que sin previo aviso le roba un beso. La diosa lo termina empujando, a lo que Bo-ryum contesta que es su prometida, recordándole que hace cientos de años le pidió que le dijese eso a Habaek para causarle celos, pero su intento fue en vano. Por supuesto, esto era en realidad una jugada de Bo-ryum para revelarle sus sentimientos.
Poco después, Habaek sorprende a sus compañeros dioses con la noticia de su regreso, causándoles un gran disgusto porque significa que sigue enamorado de Su-a. Luego, mientras caminaba junto a la protagonista, el dios es nuevamente atacado por Heol-rin, pero esta vez logra esquivarlo, dejándole claro que no caerá en su maldición otra vez. Tras eso, Heol-rin visita a Huye, notificándole que Habaek aún no tiene poderes. Y a los segundos, Murra aparece solicitándole a Huye que haga lo que sea necesario para separar a Habaek de Su-ha. De pronto, Burryum entra en la oficina en busca de Murra y creyendo que el semidios le estaba haciendo daño o algo, le propina una bofetada. Al salir, la diosa confronta a Burryum preguntándole la razón de su ira, a lo que él contesta que son celos por su fijación con Habaek, ofreciéndose a enamorar a Su-a con tal de satisfacer a Murra. Y a la mañana siguiente, Su-a recibe la noticia de que el edificio donde está su consultorio tiene un nuevo dueño, quien le permite quedarse en su lugar de trabajo pese a sus deudas. Poco después, visita a Huye en su empresa por cuestiones laborales, cuando de pronto aparece Burryum separando a Su-a del semidios y advirtiéndole que es alguien peligroso. A continuación, Burryum lo teletransporta consigo a un bosque, donde inicia un combate entre los dos. Jin-heon, el sirviente de Burryum, aparece entonces para ayudar a su jefe, algo que consigue al interponerse entre él y un ataque de Huye, el cual lo termina calcinando. Esto aviva aún más la furia de Burryum, que señala al semidios como una abominación que nunca debió existir. Estaba a punto de volver a atacarlo hasta que Habaek aparece finalizando el combate. Arrepentido de lo que acaba de hacer, Huye se retira a una cabaña abandonada, recordando las palabras amenazantes del dios del aire. Y, al regresar a su hogar, Habaek se encuentra con una preocupada Su-ha, quien dedujo que Huye proviene del reino divino. Si bien su teoría era cierta, acaba por ofender al dios, quien expresa sus celos por hacerse más cercana a Huye. Ya al otro día, el dios del agua confronta a Burryum por algo que sucedió hace 1000 años, dando paso a un flashback en el que vemos a un pequeño Huye buscando liberar a Nak de su encierro en la cueva. Cuando los soldados de Burryum aparecen para separarlos, Huye estalla de ira matándolos a todos con sus poderes oscuros. Y entre esas muertes estaba Mo Mye-young, hermano gemelo de Jin-heon, quien por cierto sobrevivió al reciente ataque de Huye, por lo que Burryum le juró eterno odio al semidios desde ese momento. Ahora todo tiene sentido. Poco después, al ver el estado errático de Burryum, Murra decide besarlo, iniciando un romance repentino entre los dos. En otra escena, por la noche, Habaek le pide disculpas a Su-a por el ataque de celos que tuvo. Tras eso, la psiquiatra sale a comprar unas cosas para cenar, pero es secuestrada por alguien desconocido en el camino. Cuando el secuestrador la encierra en su auto, se revela que es Heol-rin, quien le implora que se vaya con Huye por lo conmocionado que está. Cumpliendo con esto, Su-ha lo encuentra en la cabaña abandonada, donde le ofrece consuelo, a pesar de que él le pida que se vaya para no hacerle daño. Ante esto, la joven le indica que su mejor lado es el humano, en el que debe aferrarse para no ceder ante sus impulsos malignos. Luego de esa sesión improvisada, la psiquiatra es buscada por Habaek, quien no le habla por su encuentro con el semidios. Pero apenas llegan a casa, la tensión se rompe porque el dios la sorprende besándola apasionadamente. Luego, al día siguiente, So-ha se presenta en la empresa de Huye, quien le habla sobre Min, confesando que él causó su ceguera cuando usó sus poderes para defenderla de un perro rabioso. Tras desahogarse, el semidios indica que siempre ha sentido que conocía a Su-ha desde mucho antes. Por su parte, Habaek se encuentra con Burryum, pidiéndole explicaciones de por qué Huye estaba en la cueva de Nak aquel día de la muerte de Mo Mye-young, pues estaba preocupado de tener un lazo con el semidios, pues tuvo relaciones con Nak antes de su traición. Y como Burryum no le da respuesta, Habaek se dirige al consultorio de Su-ha, donde se encuentra con Huye, a quien le deja claro que no se acerque a su mujer, pero de forma discreta le indica dónde guarda las llaves de repuesto de su casa.
Esa noche, mientras tenían un momento íntimo, Sua le pregunta a Javaek cuándo deberá irse, a lo que él le contesta que le llegará un mensaje del reino divino cuando tenga que regresar. Triste, ella le pide que siempre la recuerde así pasen miles de años. Y al día siguiente, acorde al mensaje cifrado de Javaek, Hu-ye logra entrar a su casa justo a la hora del desayuno. El dios aprovecha esto para contarle cosas malas de Sua como pareja, para tratar de disipar su interés por ella, aunque el semidios no da su brazo a torcer, anunciando que él compró el edificio del consultorio de ella. Uy, la competencia está ruda. Y luego, en una conversación posterior, Javaek se entera de que Sua le debe 50 millones de dólares a Hu-ye por la devolución de su terreno y está pagándole con trabajo. Por esto, el dios llama a Murra para pedirle dinero, pero ella le cuelga reacia a ayudar a Sua. Pese a su romance con Bo-ryum, Murra sigue molesta de que Javaek se haya fijado en una humana, por lo que se reúne con Hu-ye para recordarle su misión de destruir la relación. Poco después, en su granja, el semidios recibe ayuda de Suha en sus labores de jardinería. En eso, ella le pregunta cómo es Javaek en el reino divino, pues en el de los humanos no parece ser el emperador de los dioses. Ante esto, Hu-ye responde que lo poco que escuchó de él es que puede hacer de todo, menos revivir a los muertos. Ya después por la noche, la pareja protagonista se cruza con Murra, quien les entrega una carta del reino divino, lo que significa que Javaek debe partir otra vez a su verdadero hogar. Devastado, el dios no muestra ánimos de regresar, pese a que Suha nuevamente se tome su despedida con desdén para no hacerle daño. Aunque cuando él se ausenta unos segundos, ella rompe a llorar de la tristeza. Al día siguiente, Suha lleva al dios al puente donde trató de quitarse la vida por el abandono de su padre, y ahora es Javaek quien deberá dejarla. Al anochecer, la protagonista recibe la visita inesperada de Jun, quien le cuenta que tuvo un sueño en el que la vio diciéndole que la persona que le salvó la vida aquel día que intentó quitársela es la misma que se llevará su alma. Esta profecía parecía que apuntaba a Javaek, aunque en realidad Jun aclara que vio en sus sueños a Sun Jun, el padre de Su-ah. Ante esta fuerte declaración, la psiquiatra exclama que debe ser un error, pues su papá no la salvó de aquel incidente. Y segundos después, Javaek le comenta que su deseo de verse con Sun Jun no puede cumplirlo, pero la alienta a buscarlo para cerrar esa etapa de su vida que aún le sigue doliendo. Y al día siguiente, como el dios le queda poco tiempo en ese mundo, Sua lo invita a salir, pasando un rato divertido y muy romántico también. Después, en la siguiente escena, vemos que lo lleva a un sitio relajado en medio de la naturaleza, donde lo sorprende poniéndose un vestido de novia, en el cual luce espectacular, por cierto. Tanto así que el dios ni siquiera puede dejar de admirarla, ignorando por completo al pintor que estaba a punto de realizarles un cuadro. Y en otro orden de ideas, Yu-dong se reúne con Hu-ye, explicándole que cuando se cruzaron por primera vez hace muchos años y perdió la memoria, un hombre lo rescató llevándolo al hospital. Resulta que Hu-ye también se topó con un misterioso sujeto, indicando que no reveló su identidad porque estaba apurado por visitar a su hija. Tras esto, ambos llegan a la conclusión de que se trata de Sung Jun. ¡Qué buen plot twist! Enseguida, Jun-dong se dirige a casa de Sua para preguntarle dónde estaba aquel día, y apenas escucha esto, Javaek se lleva a Jun-dong para hablar en privado, quien le explica que Sung Jun lo ayudó cuando llegó a la Tierra, pero que se llevó un artefacto que le pertenecía. Y este está seguro de que se trata de él porque los artefactos de los dioses no pueden ser vistos por los humanos, solo por los sirvientes. Y precisamente esa reliquia tenía el poder de conceder cualquier deseo, por lo que Sun Jung podría haber deseado teletransportarse hasta donde estaba su hija. Entonces, para despejar sus dudas, Javaek se dirige al puente donde Sua trató de quitarse su vida, lanzándose al lago inferior. Mientras, en su oficina, Hu-ye le cuenta a Sua que su padre le ayudó cuando llegó a la Tierra, explicando que su primer contacto con un humano no pudo haber sido más conmovedor. Más tarde, apenas se encuentra con la protagonista, el dios del agua le revela que su padre falleció en el fondo del lago al que se lanzó, narrando que aquel día Sung Jun encontró el artefacto de Yu-dong, con el cual se teletransportó hacia ella justo en el momento en el que se tiró al agua, logrando salvarla pero muriendo en el proceso. Muy devastada, Sua se dirige a ese lago para rememorar a su padre, sintiéndose culpable de su muerte mientras que Javaek trata de consolarla.
Por eso, al día siguiente, este se reúne con todos sus compañeros dioses para explicarles que en vez de regresar al reino divino, usará todo el poder que le queda para cumplir el deseo de Suha de ver a su padre. Aún sabiendo que esto significa que su completa existencia se extinguirá si no cumple su destino de convertirse en emperador. Incluso Suha entra en pánico cuando escucha eso, negándose a esa posibilidad, pues no solo significa su muerte, sino el desvanecimiento total de los recuerdos de ella con él, como si nunca hubiese existido. Y horas después de pensarlo mejor, Habaek se retracta de esta decisión por el bien del reino divino, haciéndole prometer a Suha que no desperdiciará su vida y no sufrirá por su partida. Y así, juntos, se van al lago debajo del puente, donde Habaek besa con cariño a su gran amor, pero en el proceso le transfirió su bendición divina para que pueda cumplir su deseo. Suha lo confronta por hacer eso sin su permiso, no obstante, él se mantiene firme, rogándole que vaya a ver a su padre. Cuando los dioses llegan al lugar, ya era muy tarde, siendo testigos de la decisión del dios del agua. ¡Wow! Esto es romantiquísimo. Y tras ese doloroso momento, Suha se sumerge al lago, recuperando el cuerpo de Sun-Jon y llevándolo a la superficie. Luego, en la siguiente escena, vemos que Suha enterró a su padre debajo de un árbol, mientras que Habaek la acompaña, a quien le asegura que pondrá las cosas en su lugar. Habaek no sabe a qué se refiere con eso, hasta que los demás dioses aparecen, notificándole que el artefacto de Yu-Dong estaba en el bolsillo de Sung-Jung. Entonces, en su condición de sirviente, Suha le puede pedir a Habaek que regrese al reino divino con ese artefacto. Y de pronto, el alto sacerdote se presenta, revelando que estuvo usando distintas identidades para ayudar a la pareja protagonista desde hace mucho. Sumado a esto, le pide a Suha que invierta su deseo en algo mejor, alegando que como Habaek ya había cumplido su propósito como dios, no tenía por qué ser el emperador. Y gracias a esta gran revelación, Suha pide el deseo de que Habaek sea su pareja hasta el día de su muerte, y que solo después de eso pueda retornar al reino divino para ser el emperador. Contento, el dios la abraza con lágrimas en sus ojos, feliz por ese deseo. No muy lejos, Huye ve ese momento, pero esta vez no con celos, sino con alegría. Y en eso, el alto sacerdote se le acerca, quien le pide que le enseñe a dominar el fuego, pues Huye estaba destinado a convertirse en el dios de ese elemento. Volviendo con Habaek, este le notifica a Suha que debe ir al reino de agua para dejar las cosas en orden antes de irse a vivir con ella. Y días después, Murra y Bo-ryum se dirigen hacia Suha, informándole que Habaek no podrá regresar al mundo humano. Pero, por supuesto, esto solo se trataba de una pequeña broma, sin gracia por cierto, de parte de los dioses. Pues cuando regresa a su casa, Suha se encuentra con Habaek esperándola y luego de esto, tomados de la mano, comienzan a planear toda su vida juntos por delante. Y así termina este maravilloso drama. Casi me creí la broma, me asusté, yo quería mi final feliz. Espero que te haya gustado tanto como a mí. Por favor, suscríbete, activa las notificaciones y gracias por vernos. ¡Adiós!